Bien, hermanos, vamos a compartir una porción de la palabra y vamos a clamar a Dios hoy. Creemos que hoy hay sanidad, amén. Amén, amén. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Creemos, Señor, que tu mano fuerte y tu mano poderosa se posará hoy, Señor, en nosotros y habrá sanidad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo has dicho tú, porque fiel es el que promete. Y Señor, ayúdanos a que esta palabra profundice en nuestro ser, Señor, como la espada de dos filos, y sumerja en lo más profundo de nuestro espíritu la fe necesaria para aquella sanidad, Señor, en el nombre de Jesús el día de hoy. Hermano, hermana, la palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y se te será dado. Amén. Amén. Muy lógico lo que dice el Señor respecto de la gente que tiene fe. Porque para lo que vamos a ver hoy, palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que se necesita, según Él, en nosotros, para recibir algo de Él, es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios dice que la fe es por el oír palabra de Dios. Amén. Pero la parte contraria a la palabra de Dios es la palabra del demonio. Entonces nosotros, si oímos que la palabra de Dios dice que la fe es por el oír palabra, pues la incredulidad es por oír la palabra del otro. Porque la incredulidad es lo que el demonio quiere para que nosotros no entremos en el descanso con el Señor. Sabemos que la incredulidad produce dureza de corazón, porque hasta los mismos discípulos, cuando Cristo resucitó y se presentó en el aposento, dice el libro de Marcos 16, que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Quiere decir que incredulidad y dureza de corazón van juntos. Pero el demonio miente desde el principio, y una de las cosas que el demonio ayuda a la gente es a fingir la fe, a hacer como que... Y entonces el Señor hace saber a la humanidad que Él conoce lo que está dentro del corazón de la gente, para que no sientan que aparentando hacia afuera van a poder conseguir nada. Y tanto es que la palabra del Señor les dice a algunos religiosos de aquellos años, les decía: vosotros parece que son como sepulcros blanqueados. Por fuera tienen un aspecto y por dentro están llenos de huesos y muertos. Entonces, en la apariencia religiosa está el esconder, está el caparazón que esconde lo que está dentro. Pero Dios habla también de que es posible conocer lo que está dentro de la gente por lo que hablan.
porque de la abundancia del corazón habla su boca. Amén. Y entonces si el Señor dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y te será hecho. Ya se le ha dado la indicación a personas, tienes que abundar en la palabra y la palabra tiene que abundar en ti. Porque primero, Proverbios 4 dice que las palabras, las razones de Dios son medicina y vida. Porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, ¿queremos sanidad? A veces Dios tiene tanta bondad, como lo vamos a ver ahorita, que podía sanar gente inmediatamente viendo su angustia y viendo su dolor. Pero lo más importante para Dios no es que el cuerpo sane, sino que se arrepienta la gente de los pecados que tiene y que sean perdonados para que puedan entrar a disfrutar del reino de Dios con Cristo en la eternidad. Para Cristo es lo más importante. Pero vino acá al mundo a hacer misericordia. Y dice el Evangelio, misericordia quiero, no holocaustos ni ofrendas. Y también dice, bienaventurado el misericordioso, porque de él se tendrá misericordia. Amén. Entonces, si la palabra es medicina a todo su cuerpo, y el Señor dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y te será hecho. ¿Por qué? Jeremías 33:6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando una persona está en paz, pase lo que pase, no va a entrar en angustia, no va a entrar en eso que le llaman ahora en estrés o en preocupaciones o en emociones que deterioren su cuerpo. El deporte favorito del demonio es la enfermedad del alma. Y el alma enferma con emociones que producen daño en el cuerpo. Y casi siempre esas emociones que afectan al cuerpo no son de paz. Son ataques que voltean las emociones para arriba y para abajo, que destapan la ira, que destapan sentimientos, que siembran amargura. Todas esas cosas se enferman. El corajiento pues se enferma del hígado. ¿Por qué se enfermó del hígado? Pues porque era bien bilioso. Quiere decir que las emociones enferman el cuerpo. ¿Cómo ser libres? Si tú permaneces en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en ti, pide lo que quieras y te será dado. ¿Qué es lo que pedimos? Libertad. Libertad para que todos los ataques que vengan de afuera, que puedan querer producir emociones negativas en nosotros, sean resistidos por el escudo de la fe. El escudo de la fe es el que puede resistir todos los dardos de fuego del enemigo. Pero ¿cómo vas a tener un escudo de la fe si la palabra y Cristo no abundan en ti, si no lo buscas 24/7? Si para ti Cristo es 1 hora diaria, cuando mucho, o 4 horas de películas en la televisión,
o 8 horas de afanes y media hora de oración. ¿Cómo vas a adquirir sanidad? Entonces Dios es el Dios de tu trabajo. Tienes que meter a Dios en tu trabajo. Y dice, haced las cosas no como para los hombres, sino como para Dios. Dios es el Dios de mi trabajo, Dios es el Dios de mi escuela, Dios es el Dios de mi dormir, Dios es el Dios de todo, en toda hora. Entonces, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y se te dará, dice Juan 15:7. ¿Qué es lo que quiero? Que la palabra se haga realidad en mí. Y como dice la palabra en Proverbios 4:22, porque son vida al que las halla y medicina a todo su cuerpo. Dios no es un médico que vas y te da una consulta y una pastilla y se olvida de ti. Dios no es un brujo hechicero que te barren ahí con plantas y algo y ya se olvidan de ti y te hacen creer para estafarte dinero, y la verdad es que eso no sana nunca nada. Son engaños. Tú quieres una sanidad verdadera, tienes que creer, y tiene la palabra que abundar en ti. Dios dijo, yo traeré medicina y sanidad y revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando tú estás en paz con Dios, Dios está contigo, pase lo que pase alrededor, tú no tienes ningún problema. Cuando resistes al diablo, el diablo huye. Cuando velas y oras para que no entres en tentación, Dios está contigo. Así como estuvo con nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado, que oraba y decía, si es posible que pase de mí esta copa, Señor, pero hágase tu voluntad. Entonces en la tribulación Dios está ahí. En la enfermedad Dios está ahí. Pero la gente que cree que cuando está enferma Dios lo abandonó, pues ya se perdió la fe, entró la incredulidad, ganó la enfermedad. Pero si tú permaneces en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en ti, tú puedes pedir y Dios te sana. Porque Él prometió traer sanidad y medicina. Y revelación de abundancia, de paz y de verdad. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengas la situación que tengas, de todos modos tú tienes fe en que Dios está contigo, y entonces las emociones negativas no hacen presa de ti y la enfermedad se va. Porque la paz que Dios da, dice, yo te doy la paz no como el mundo la da. Es una paz que da, aunque uno esté en las condiciones físicas que sean, o emocionales, o en tentación, o en donde sea, Dios está ahí contigo. Porque dice, yo no los dejaré huérfanos. Pero como no lo ves, y la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ves, dice Romanos 10:17, la fe es por el oír, y por el oír palabra de Dios. Ahora, sí hay definitivamente episodios donde Jesucristo hace una mención, la misma en varias ocasiones. Y vemos en Mateo 9, versículo 20, que dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por atrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente el manto, se salva. Como ella ya tenía la fe. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo,
te animo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ella tuvo que confesar que había tocado al Señor. Él dijo, de mí salió poder. ¿Quién me tocó? Y entonces ella se postró y confesó. Y entonces Cristo le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Si vemos también en el capítulo 10 de Marcos, había un nazareno que daba voces y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces nuestro Señor Jesucristo lo mandó traer, llamándolo. Llamaron al ciego y entonces le dijeron, ten confianza, levántate, Dios te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesucristo, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Otra vez, una mujer primero, un ciego después, tu fe te ha salvado. La fe es ¿por qué? Por el oír palabra. En la medida en que tú estás masticando día a día lo que es el alimento del día de culto, y estás día y noche preguntándole, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es esto para mí? ¿Qué tengo yo que ver con esto? ¿Qué de esa palabra para mí? ¿Qué plan? Y hay veces que Jesucristo dice, estate quieto y sabe que soy yo Dios y no tú. Yo haré. Y hay veces que no hay que hacer nada, nomás creer y esperar en Él. Pero la cuestión es de que nosotros caminemos ¿en dónde? En la fe. ¿Quieres sanidad el día de hoy, el pueblo de Dios? Clamas día y noche según tu alma y tu corazón. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Dios dice, si tú permaneces en mí, mis palabras en ti, pide lo que quieras, te va a dar. Quiero mi sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y entonces, cuando dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que reciba la vista. ¿Cuánta gente cae en aquello que dijo el Señor cuando caminaba y le preguntaban, oye, ¿por qué hablas por parábolas? Y el Señor les dijo, a ustedes les es dado conocer el reino, pero a ellos por parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. Y hay personas que les dices del Espíritu de Dios y parece que están atentos, y después, unos minutos después, hablan cosas que nada que ver con lo que Dios les dijo. Tal parece que en la parábola del sembrador cayó la semilla, vinieron los pájaros y se la quitaron, porque su corazón está duro. No preparan su corazón, no hacen barbecho como en el campo, la tierra.
La tierra antes de sembrar tienes que ararla, oxigenarla, quitarle los terrones, quitarle lo duro, las piedras. Y entonces, cuando la gente no hace barbecho, cuando no se escarba, cuando no se ve a sí mismo, que de esto vamos a tratar el sábado, pues es imposible. ¿Por qué? Porque la semilla va a caer en tierra dura y va a botar o va a venir. Gente que ya está preparada para resistir a la palabra. La analizan, la ven, no tienen apertura. Y luego, a ver si lo que dice, según yo, a ver si es cierto. Terreno, ¿cómo? Duro. Porque la terracería o la tierra que está oxigenada y que está barbechada, entra la semilla inmediatamente. Y no pasa el tiempo en que muere y sale una planta nueva. Así es la palabra. Cuando entra en un corazón necesitado, como esta gente que decía este ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, te necesito. Y entonces dejan de darle órdenes a Dios. Señor, hace esto, hace lo otro, así como el mesero, ¿no? Tráeme esto, tráeme lo otro. Ya no. Ten misericordia, decía. Y a veces no hay otra cosa que decirle: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Todo lo que está alrededor de mí es más que yo. Fuertes toros de Basán, dice el Salmo 22. Ayuda. Puede haber gente que te está viendo, que te están masacrando y nadie se mete. No critican. Ay, no, qué malos son la gente contigo, hombre. Pero no se meten. Nadie te defiende. Entonces lo que tienes que hacer es agarrarte de Dios. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el Señor te va a decir: ¿qué quieres que te haga? Y como tienes la palabra abundando en tu ser, no le vas a pedir cosas que sabes que no te va a dar. Porque dice: pides y no recibes. Porque pides para tus placeres. Si tú pides para el reino, Señor, ¿cómo va a estar el templo de Dios enfermo? Si tu palabra dice que yo soy templo del Espíritu Santo, ¿cómo va a haber pecado en mí? ¿Cómo va a haber amargura? ¿Cómo va a haber? Límpiame de mi pecado, decía David. Límpiame y seré limpio, sálvame y seré salvo. En el caso del pecador, si dice el Evangelio que no escucha al pecador, la única oración que escucha el Señor del pecador es: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Permíteme el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Saúl procuró el arrepentimiento con lágrimas y no lo logró. Entonces no es de que tú te quieras arrepentir a la hora que quieras, eso es una mentira. Porque el Señor, si no ve tu corazón necesitado de Dios, tampoco te lo puede renovar. Tampoco te lo va a ablandar, porque la semilla que Él manda va a caer en un corazón duro, que no ha barbechado, que no ha hecho el ejercicio de reconocerse a sí mismo. Cuando uno no se reconoce, el Señor te mira de lejos. Él mira de lejos a los altivos, a los soberbios, pero da gracia a los humildes, al que se reconoce falible, al que se reconoce que no puede hacer nada sin Él, porque dice la palabra: sin mí nada podréis hacer. No vas a poder sanar, no vas a poder nada, sin Cristo nada. Y cuando llega la humildad a tu corazón, para eso dices: Señor, ten misericordia.
Y empieza entonces el Señor a ver cómo tú asimilas su propia historia para que Él haga de ti lo que está escrito. Si la palabra abunda en ti, pide. Entonces yo veo aquí que hay la humillación de la mujer cuando lo tocó. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, que no se pudo ocultar, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Yo vine a Cristo porque estaba enfermo. Cristo tuvo misericordia y tocó mi cuerpo y me sanó. Pero ¿cómo llegaste a Cristo? Con la altanería de la soberbia disfrazada. Ay, Señor, ya te pedí muchas veces, hombre. Y recordamos a aquel rey que llegando con el profeta pensó que lo iban a salir a atender, así como le dijeron. Ni siquiera el profeta salió a verlo. Le mandó un sirviente, le dijo, ve y métete 7 veces allá al agua. Y un criado de él le tuvo que decir, oye, Señor, pues si no te están pidiendo mucho. Pero es que ¿cómo? Si no me atienden como mi jerarquía. Y así hay gente, ya le he pedido muchas veces y no me hace caso. Espera. Si no te hace caso, estás equivocada, estás equivocado. Porque Dios antes de que pida ya sabe tu necesidad. Lo único que necesita Dios es un corazón contrito y humillado, el cual no rechazará el Señor. ¿Qué hizo esta mujer? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si solo tocare el borde de su manto, dice, y entonces tú te vas a dar cuenta que Dios es bueno, pero necesitas, si no recibes un milagro inmediato, llenarte de la palabra, llenarte de su palabra, leer a solas con Dios y orar, estar con la palabra. Señor, si aquí dice que si permaneciéramos en tu palabra seremos tus discípulos y que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libre de pecado. Líbrame de mi pecado, Señor. Si tú dices que oremos y velemos y vamos a resistir la tentación, pues voy a orar y voy a velar y voy a tener diligencia para contigo, porque yo quiero que esto se haga verdad en mí. No es lo mismo leer la palabra para saber qué dice, que orar la palabra para ver qué es lo que Dios quiere que tú hagas para que venga a ti la bendición de tu sanidad. Porque así como Dios puede tocar tu cuerpo enfermo cuando alguien ore, también hay veces que Dios no lo hace adrede. ¿Por qué? Para que no hagas lo que los leprosos, que los sanó inmediatamente, nadie vino a dar gracias. Y así ha habido gente en las iglesias. Llegan, piden su milagro, Dios les concede lo que querían y se van.
no tienen un corazón agradecido. Entonces, si tú oras la palabra y ves una palabra que diga que tú vas a sanar, y lo oras a Dios, Señor, si tú dices que si tus palabras permanecen en mí y yo estoy en ti, pida lo que quiera, yo quiero mi sanidad, ten misericordia de mí. Mira, aquí dice, ayúdame a que se cumpla en mí. ¿Cuánto? Día y noche. ¿Tienes algo más importante que hacer que tu salud? ¿O se te hace mucho 2 horas estar clamando a Dios diario? ¿Cuánto te tardas en una consulta médica y en el traslado y en ir y venir? Para que oigas una voz que te dice, pues mire, quién sabe, pero pues, a ver, vamos a ver si con esta medicina algo pasa. Pero un par de horas ahí diario, o en la mañana y en la noche, o todo el día y toda la noche, no sé. Según tu necesidad y tu humildad de clamar a Dios por tu sanidad. Pero sí recuerdo que el Señor también en un evento de sanación también le dijo a un hombre, ve, tus pecados te son perdonados. Y todavía decían los fariseos por ahí, ¿este quién es? Que puede perdonar pecados. Pues nada más era Dios en carne. A cuentas, dice el Señor, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si tú estás a cuentas con Dios, eso es lo que te produce la paz, que dice el Señor, yo os traeré sanidad y medicina y os revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Por qué? Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Fe en qué? Doctrina, arrepentimiento y fe. Renuncia al pecado y la fe en que Cristo ya pagó el precio de mi pecado. Pero el que confiesa y se aparta es el que va a alcanzar misericordia. Y cuando tú ya no estás en pecado y estás viviendo conforme a lo que Dios quiere y declaras que tu vida no tiene que ser más que una vida en santidad, entonces comienza la paz. Entonces dice, os revelaré abundancia de paz. ¿Qué paz más hermosa que la paz que da la fe en nuestro Señor Jesucristo? Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Busca la paz y síguela. Y eso es sanidad. Tu corazón en paz, tu corazón tan blandito que lo único que alcances a hablar es pura palabra de Dios. Entonces ya no vas a poder hablar groserías, ni reperadas, ni chismes, ni nada de eso. Y como no vas a hablar eso, no vas a contaminar más tu alma y no va a haber estrés y no va a haber preocupación y no va a haber nada que te enferme. ¿Cómo vas a sanar espiritualmente? Primero y después físicamente también. Emociones que trastornan el físico. Mundialmente conocido el día de hoy, estrés. Yo digo que es 4 y 5. Y ya está muy fuerte. Afanes. El que cayó entre espinos, ¿cayó entre qué? Es el que está entre los afanes y la riqueza y los placeres. Semilla que cae entre espinos.
entre los afanes, entre las preocupaciones, entre el dinero, entre las relaciones con la gente que no tiene nada que ver con Dios, que para ti es más importante que las relaciones con los hermanos o con las hermanas de Dios. ¿Cuál paz? Si la palabra de Dios no miente, dice: el mundo está bajo el maligno. Amén. Y en el mundo tendréis aflicción. Pero el Señor dice: no te preocupes, yo he vencido al mundo. Entonces, con esto termino. Si permanecen en mi palabra, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieran y les será dado. ¿Qué queremos el día de hoy, hermano? Sanidad. Amén. Sanidad para nuestros cuerpos, sanidad para los hermanos que están enfermos, sanidad para los que están en un proceso de rehabilitación de diferentes cosas que les han pasado, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos. Sanidad. Pero hay un camino de sanidad que la gente normal no quiere pasar. Ellos prefieren prender una veladora, ir con el gurú, ir con no sé quién, que les lean las cartas de no sé cuándo, que les digan no sé qué, pero ellos que no hagan esfuerzos y que nomás reciban la bendición de la sanidad. Cristo dice que no. ¿Quieres ser sano? Esfuérzate y sé valiente. Sigue la palabra. La palabra es viva y eficaz. Es como espada de dos filos. Es la que da fe y es medicina a todo el cuerpo. Pero habrá gente que solamente necesite una cucharadita, pero vemos gente que necesitamos mucho, que estamos muy mal. Y entonces cuando empieza la fe a operar en nuestra vida, Dios cambia radicalmente todo. Tu sistema emocional, te pasan cosas cada vez peores y cada vez tú estás más en paz. Y no dudo que el demonio nos zarandee de repente, porque así es. Pero cuando el Espíritu está contigo y encuentras la manera de parte del Espíritu de humillarte, arrepentirte, apartarte y santificar tu vida, la sanidad viene por añadidura. Amén. Se cumple la palabra en ti y Dios te dice: ve en paz, hija mía, hijo mío, tu fe te ha salvado. Entonces, si la fe es la que me salva, ¿cómo voy a conservar la fe? Pues leyendo la palabra, porque estando en la palabra, estando en Cristo, estando en lo íntimo y en lo público con Él. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de tener. Dice el Señor: si permaneces en mí y mis palabras en ti, pide lo que quieras. Entonces digo: bueno, Señor, si yo estoy en ti, tus palabras en mí, yo te pido mi sanidad y será hecho. Pide lo que quieras y será hecho. Pero la gente se anda gastando millones de pesos en un montón de cosas, pensando que los van a salvar los más encumbrados médicos de donde sea. Y no dudo que tenga Dios misericordia y sane también por la medicina, eso yo no lo dudo. Pero aquí hay un camino para nosotros los que estamos en el camino del Evangelio. Y nosotros hemos estado orando hace unos días y todavía el día de ayer en la oración decíamos que el Señor nos dé discernimiento. Amén. Pues Dios me contestó y aquí está. Este es lo que tú querías saber ayer. Este es el camino a la sanidad. ¿Cuánto tardó el Señor? Ni 24 horas en contestar. Pero si la palabra cae en tierra dura, o que caiga luego en el camino a la orilla y que el demonio llegue y se la lleve, ¿cuál sanidad va a haber? Si mañana se olvidó. Entonces yo lo que hago es
¿Cuál es la petición de la oración ayer? Pues abócate, ¿no? Señor, revélame, dame discernimiento, danos discernimiento de qué hacer. Esa es la petición. Necesitamos saber qué hacer para no estar en incertidumbre. ¿Qué hacemos? Era la pregunta. ¿Qué hacemos con el enfermo? Y Dios contestó: tu fe te ha salvado. La fe es por el oír. Si permaneces en mí, si mis palabras permanecen en mí, permanecen en ti, ora y se te será dado. Amén. La contestación ahí está y va a quedar grabada para que cada que se te olvide la vuelvas a oír y ya no te creas eso que dice el demonio, que pues, ni te va a contestar, pues, ¿tú quién eres? ¿No? Ve cómo las respuestas de Dios son en menos de 24 horas. ¿Cuánto tiempo se tardan a veces en hacerte una radiografía, interpretártela ahí? Un montón de sabios, quién sabe cuántos días. Dios de un día para otro, nomás porque estás clamando a Él, te contesta y te dice: por aquí es, yo te voy a sanar, tu fe te ha salvado. Los ataques de lo que sea, la enfermedad que sea, el Señor tiene un camino. Si lo seguimos, nos llevará a buen puerto, porque fiel es el que promete. Amén. Ningún ser humano te puede prometer nada en cuestión de salud, porque no son dueños de la biología del otro, no son dueños de poner en equilibrio los sistemas humanos. Pero ¿qué crees que Dios te hizo? Y si Dios te hizo, tranquilamente te puede sanar. Amén. Inclina tu rostro. Padre eterno, Señor de los cielos, gracias por esta palabra, Señor. Sé que es exhortativa, sé que es bendición y sé que ha operado en nuestros cuerpos, Señor. Esto no es una tía, esta es la verdad que nos ha hecho libres y nos ha hecho sanos, Amén. y que nos ha dicho que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Amén. ¿Y qué es lo que estamos buscando aquí, Señor? Resistiéndonos, negándonos mismos, oyendo tu palabra que dice: sed santos porque yo soy santo. Y en ese camino estamos, Señor. Y queremos que tú estés con nosotros, que no te vayas de nosotros. Queremos estar en tus palabras y tus palabras en nuestro corazón, en nuestra vida diaria. Y poder, Señor, mostrar por evidencia el milagro de sanidad de cualquier enfermedad que exista en la tierra. Tú nos has dicho hoy cómo tu palabra es medicina a todo nuestro cuerpo, que tú nos traerás sanidad y medicina, que tú sanaste, Señor, para que también la promesa que está en tu palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y todas estas señales seguirán a los que creen, entre ellas poner las manos sobre los enfermos y sanar. Creemos que ya hemos hecho y creemos que seguiremos clamando a ti por la luz en el camino, Señor, porque tu palabra lámpara es a nuestros pies en el camino. No caminaremos a ciegas, no caminaremos en incertidumbre, caminaremos siempre con tu luz, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque sé que tú escuchaste la oración, porque esto es una respuesta. Pronto respondiste, Señor. Eres hermoso, Padre. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Grande y poderoso eres tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.